privilegio nosotros tenemos para estudiar este libro de Gálatas. Estoy orando que Dios le enseñe su palabra, lecciones, aplicaciones que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a estar de pie lo que pueden conmigo esta tarde, esta noche, leer los versículos que vamos a estudiar. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Yo voy a empezar leyendo versículo 6. Ustedes leen versículo 7. Seguimos así hasta el final y todos nosotros leemos el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. La palabra de Dios dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo junto, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú prepares nuestros corazones para entender esta porción de Escrituras, lo que Pablo le estaba diciendo a las iglesias de Galacia, sino que podemos encontrar una verdad para nosotros aplicar en nuestra vida. Pido, Señor, que tú hables por mí solamente las palabras que tú quieres, y que este mensaje sea una gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vos estás. Vamos a estar mirando unos cuantos versículos. No tengo la pantalla esta noche, pero a lo que son rápido, buscando diferentes versículos en la Biblia, vamos a estar caminando por unos cuantos versículos para que vean la prueba en las Escrituras, que no son mis palabras. A mí me gusta usar muchos versículos porque el poder está en la palabra de Dios, no en la palabra mía. Pero hasta este punto en Gálatas, sabemos que Pablo es escritor de este libro. Sabemos que él lo escribió a las iglesias de Galacia. Vemos su saludo en la primera parte de este capítulo. Se recordó del sacrificio que Jesucristo hizo por ellos. Y ahora en versículo 6, ahora Pablo le da solamente 5 versículos de introducción a algunos libros en cuales escribió. A veces usa obviamente más versículos, pero él entra en versículo 6 ya rápidamente en hablando sobre el problema que ellos estaban teniendo. Son 6 versículos después que Pablo empezó esta carta, Pablo expresa su preocupación por lo que estaba pasando. Pablo estaba en shock, como dice en Puerto Rico. Estaba en shock, una persona que tiene una gran sorpresa. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Eso fue la actitud de Pablo aquí en esta porción. Y vamos a ver por qué. La Biblia dice en versículo 6 que él se estaba maravillándose de que ellos estaban convirtiéndose tan rápido en otro evangelio. Entonces, espérate un momento.
Ya que yo me fui a ese momento bien rápido, ustedes se fueron para otro lado, otra enseñanza en cual yo no estaba enseñándote. ¿Qué está pasando? Vamos a leer el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿verdad?, alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente, algo diferente en cual él estaba enseñando. Estas iglesias que fueron fundadas en el verdadero evangelio, rápidamente por la culpa de los falsos profetas, empezaron a creer doctrinas que Pablo nunca enseñó y que la Biblia no enseñaba. Pablo dice que tan pronto, significa que probablemente habían muchos nuevos creyentes en esa iglesia, porque eso pasa mucho a los nuevos creyentes. No están firmes en la palabra de Dios y cuando venga otra persona, otro evangelio, rápido ellos se van a esa enseñanza. Y por eso ellos creyeron en otra doctrina, porque no estaban fundados bien en la verdadera doctrina, en la palabra de Dios. Si nosotros no estamos fundados bien en la palabra, cristianos, esta noche, es bien importante que entiendas esto. Si nosotros no estamos fundados bien en la palabra de Dios, en esta Biblia, y no sabemos o entendemos el evangelio verdadero, vamos a caer en otras enseñanzas. Por eso nosotros animamos que nosotros pasamos tiempo no solamente los domingos, los miércoles, pero cada día tenemos que estudiar la palabra de Dios para estar firme en la doctrina en cual nosotros creemos. Hoy en día estamos todavía viviendo en falsos profetas que hay en este mundo, como en ese día de Pablo, que estaba luchando de falsos profetas, y aún en la misma iglesia, es como si un cristiano llegaba acá al frente, miembro de esta iglesia, y empieza a enseñar otra doctrina. Y si no son creyentes maduros, no se van a dar cuenta que William Feliciano está predicando otra doctrina, porque tienen confianza en él. Pues si William lo dice, tiene que ser verdad. Por eso no importa quién se para acá frente, yo, William, Evelio, Luis, tienes que buscar tú mismo la verdad. Tienes que escudriñar, ya ustedes están en mi mente, la palabra, y dice, ok, mira, pastor dijo esto, vamos a buscar a ver si realmente era verdad. ¿Verdad? No tengan confianza que Bello o el cristiano estudiado, Luis, y que ellos saben todo. Es posible que, ojalá que se llame otra doctrina, pero yo creo que no. Y por eso tenemos que estar cuidados en quién nosotros invitamos a la iglesia. Pero en ese tiempo los falsos profetas no solamente fueron otros que entraron a la iglesia, pero fueron los miembros, los que estaban en la iglesia, estaban predicando otro evangelio. Nosotros solamente prendiendo el radio, prendiendo la televisión, leyendo un libro, van a ver muchas diferentes interpretaciones de versículos. Y si no están cuidados, iglesia, lo que ustedes ven en la televisión, tienen que realmente buscar de esos predicadores. Algunos de ellos no están predicando el evangelio. Tenemos que estar cuidados sobre eso. Y libros. Yo leo libros en el seminario, en la clase que estoy tomando, pero los libros no son todos bautistas, o libros de la misma creencia. Tengo que sacar lo bueno y botar lo malo. Pero tiene que ser un cristiano maduro, fundado en la palabra, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
si tú no estás firme, cualquier persona que toca tu puerta con otro evangelio lo va a creer. Si yo pregunto cuánto nosotros, una persona semanal, toca nuestra puerta, probablemente va a decir, sí, en mi casa vienen uno o dos. Y si no estamos cuidados, como ha visto en diferentes personas, no solamente en esta iglesia, pero en las iglesias en las cuales nosotros asistimos, ellos cambiaron religiones solamente porque una persona llegó a su casa, le predicó otro evangelio y creyeron. Por eso es importante que nosotros mismos estudiamos la palabra de Dios. Pablo dice que estaba maravillado. Pero Pablo no dice que le dejaron a él. Él dice, alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo dice que alejado a Dios para otro evangelio. Mira el versículo 7. Dice, no que haya otro. Pablo está diciendo claramente que no hay otro evangelio, solamente a una. El único evangelio es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida de él. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no obras, para que nadie se gloríe. Si no está enseñando eso, son falsos profetas. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos son los falsos profetas. Ellos se ven mucho también hoy en día, esos falsos profetas. Y tenemos que estar cuidados. Tenemos que estar firmes en lo que la Biblia dice sobre el evangelio. Déjame ponerlo un poquito más en nosotros. Por ejemplo, si yo me fui para vacaciones con mi familia por una semana o dos, y Evelio estaba en cargo del servicio, y él empieza a predicar otro evangelio, y yo vengo para atrás y me doy cuenta, como Pablo se dio cuenta, que hey, ¿qué pasó? Me fui para 2 semanas y ya ustedes están creyendo en otro evangelio. Porque por eso Pablo dice, tan pronto se fueron para otro evangelio. Como si ustedes creyeron a Evelio, y tenían que venir para atrás y decir, estoy maravillado sobre lo que está pasando. Y eso que pasó ahí donde Pablo estaba, en esta carta a las iglesias. Las iglesias estaban escuchando a otros que permitía el evangelio. Y por eso Pablo dijo que estaba maravillado. Es importante, iglesia, que nosotros entendemos la diferencia entre el verdadero evangelio y el evangelio permitidos. Y Pablo dice que si nosotros aceptamos otro evangelio, somos anatema. Anatema significa excomunión, separados, maldición, exclusión, prohibido, condenado. Es algo que tú no quieres pasar, o no quieres que te pase a ti. Mira versículo 8 y versículo 9 de Gálatas capítulo 1. Pablo nos menciona 2 veces, tan importante para nosotros entender, y por eso lo mencionó 2 veces. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. Ahora, cuando dice un ángel del cielo, se puede hablar sobre Satanás, pero yo creo que él está diciendo a nosotros que no importa qué persona, cualquier persona, sea una persona bien conocida, una persona que conocemos mucho,
Pero él quiere poner una gran importancia en esto, que dicen, mas si aún nosotros o un ángel en el cielo, cualquier persona, eso que Pablo está diciendo, cualquier persona, anunciarle otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, Pablo dice, sea anatema. Después, versículo 9. Como antes hemos dicho, eso, versículo 8 lo dijo. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Lo mencionó 2 veces, yo creo que estaba serio en lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo. Y también tenemos que entender que si no obedecemos el verdadero evangelio, vamos a ser condenados. Vamos a 2 Tesalonicenses. Vamos a empezar esta carrera que vamos a hacer esta noche. Si el tiempo se le va, yo solamente voy a los versículos y lo menciono, lo leo yo mismo, pero quiero que ustedes vean estos versículos. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 a versículo 9. Mira lo que dice, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste al Señor Jesús desde el cielo por los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mira lo que dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Y si vamos muy rápido, si tienen un lápiz, bolígrafo, pluma, escriben estos versículos para que después puedan buscarlo en su tiempo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Tenemos que saber y entender el verdadero Evangelio. Ahora, otra vez nuestro texto, en Gálatas capítulo 1, vamos a rápido al versículo 10. Versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo le da un ejemplo de su vida pasado, en su vida. Nosotros conocemos lo que era su trabajo antes que recibió a Jesucristo. Antes él servía a los hombres, y ahora que conoce a Dios como Salvador, él sirve a Dios. Pablo le enseña que no puede agradar a los hombres y a servir a Dios, es imposible. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, lo predicaba para agradar a Dios, no a los hombres. Todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para agradar a Dios, no a los hombres. Los falsos profetas querían agradar a los hombres y no a Dios. Y Pablo quería estar claro que si él hacía las cosas para agradar a los hombres, pues no sería siervo de Dios.
Si agradamos a los hombres, nosotros no somos siervos de Dios. No se puede agradar a los dos. Tiene que buscar uno, hombre o Dios. Hoy en día tenemos que estar preocupados de las perversiones del Evangelio, que hay muchos hoy en día. Pero en iglesia estamos conscientes en cómo la gente hoy en día está permitiendo o ha permitido el Evangelio de Cristo. Ustedes están oyendo las diferentes enseñanzas. Te están molestando porque hay personas, predicadores, que están predicando otro evangelio que no es verdad. Y hay muchos que le están siguiendo a esa persona. Personas que dicen que ellos son Jesús. Ellos son Dios. Puedo imaginar las cosas que están pasando hoy en día. Ustedes lo oyen, lo ven en las noticias, lo ven cuando ven en televisión. Ahora, esta noche te voy a dar 4 perversiones del Evangelio. 4 ejemplos de diferentes perversiones del Evangelio. Número 1, y son perversiones en cual Pablo en ese día estaba batallando, sufriendo sobre las iglesias, pero también nosotros hoy en día estamos también batallando sobre estas perversiones del Evangelio. Número 1. El evangelio de la fe más la ley. El evangelio de la fe, pero no solamente teniendo fe, pero también seguir la ley. El evangelio es el evangelio en que Pablo estaba luchando en ese tiempo en las iglesias de Galacia. Y muchos de los cristianos judíos mandaba que los gentiles tenían que ser circuncidados y cumplir la ley de Moisés y también obedecer el verdadero evangelio de Cristo. Obras y tener fe. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 15, versículo 1. Después voy a enseñar prueba que ese evangelio es un evangelio falso por las escrituras. En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese fue el evangelio en el cual ellos estaban predicando. Si sigue para abajo en capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso que yo enseñaba. El evangelio de fe más la ley. Ahora yo te voy a enseñar en la Biblia que ese evangelio es falso. Vamos a Hechos capítulo 15, versículos 22 a 24. Y le habla contra este evangelio. Dice Hechos capítulo 15, versículo 22: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en
Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, escuche esto, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Le dice que no le demos a ellos orden para enseñar ese evangelio. También vemos en Gálatas, ahí en nuestro libro que estamos estudiando. Yo sé que vamos a llegar a este capítulo en unos cuantos meses, en capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer esta porción porque van a ver lo mismo, diciendo ese evangelio de fe y la ley no es buena. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidéis, de nada os aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncidar, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os que desligaste. Los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. También vemos, pero no vamos a leer, que Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Colosenses, habla contra esta enseñanza, esta falsa enseñanza sobre fe y guardando la ley de Moisés. Y tenemos que ver y entender que ellos que buscan ser justificados por la ley, Gálatas capítulo 5, 4 dice: de la gracia habéis caído. Ahora vamos a ver número 2, otro evangelio. Número 2, el evangelio de obras sin fe. Otra enseñanza en el día de Pablo, y también vemos en algunas religiones hoy en día, que enseña el evangelio de obras sin fe. Este evangelio falso vino un poco más de la historia o el tiempo de la iglesia. Este evangelio exaltaba algunas ordenanzas en vez de tener fe en Dios. Ellos creyeron que podía bautizar a otros sin tener fe en Dios. Por ejemplo, bautizar a los bebés. Los bebés no podían tener fe en Dios porque eran muy pequeños para entender el evangelio. Pero vemos que fe es necesario para agradar a Dios, es necesario para nosotros tener salvación. Necesitamos fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo conocido, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado, lo que dijo, de los que le buscan. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 24. Juan
versículo 24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Necesitamos tener fe para ser salvos. La palabra dice que tenemos que tener arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo. Por eso nosotros no creemos que los bebés pueden ser bautizados. Ellos no pueden creer, no pueden tener fe. Solamente ellos quieren que es la leche. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a recordarnos de la historia de Felipe. ¿Se acuerdan la historia de Felipe? Hechos capítulo 8, versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, buen puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos fe en el trabajo que Dios o Jesucristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, en cual el resultado de esa fe es vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 13 dice: Colosenses 2, versículo 12 y 13 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vamos a ver otra perversión del Evangelio número 3. El Evangelio de solamente buenas obras. Este Evangelio de las buenas obras es suficiente para ir para el cielo. Y muchos hoy en día están o tienen todavía esta idea que si somos mayormente una buena persona, puede ser salvo. Y podemos ser salvos si nuestras buenas obras es más que las malas obras. O sea, las buenas obras son más que llega al cielo. También creen que si una persona tiene buenas morales o buenas costumbres, y más se siente o más si tiene buenas morales y es religioso, piensa que son salvos. Ahora la Biblia enseña que personas que tienen buenas morales, que hacen buenas obras, todavía necesitan ser salvos. En el libro de Hechos vemos que Cornelio fue un hombre de buenas morales.
Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver unos ejemplos sobre personas que fueron buenos en la Biblia, pero todavía tenían que ser salvos. Significando que la entrada del cielo no es por obras. En Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: habían en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pero Cornelio todavía necesitaba ser salvo. Cornelio vio una visión de un ángel que le dijo a él que vaya donde Pedro, que Pedro le iba a decir algo a él. Y cuando él fue a Pedro, algo no buscar, sí. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 14. Le dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Él todavía necesitaba salvación. También vemos que hay muchos ejemplos de personas que recibieron a Jesús, que fueron buenos hombres, pero todavía necesitaban a Jesucristo. Vemos los 3,000 personas en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vemos también el etíope, en Hechos capítulo 8, versículo 17 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, es el mismo, ¿verdad? ¿Se conoce? Funcionario de Candace, reina de los... Ahí la tapada otra vez. Sí. Etíope. Versículo 27. El cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar. Vemos a Lidia de Tiatira. Lo que pasa cuando quieres estudiar versículo por versículo, o sea, tienen palabras así. Pero como estudiando versículo por versículo, tenemos que hablar la palabra. Hechos capítulo 16, contando sobre Lidia, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, ese nombre yo sé porque es el nombre de mi mamá, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos también a Pablo en Hechos 22, versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Tenemos que entender que no podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la última perversión del Evangelio. Otra enseñanza en cual ellos estaban en ese tiempo de Pablo enseñando. El Evangelio de fe solamente. Este Evangelio dice que somos salvos solamente por fe. Ahora quiero que me entienda un momento. No estoy diciendo que no necesitamos fe para ser salvo. Estoy diciendo que no solamente es por fe. Por ejemplo, que no se necesita obediencia. Obediencia como el bautismo. Esto es una reacción exagerada. Este evangelio de salvación por obras sin fe y el evangelio de solamente buenas obras. Y la Biblia enseña que el evangelio de Cristo requiere obediencia. No puede decir yo tengo fe en Dios y no tener obediencia. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que obedecer a Dios. Jesús es el autor de la salvación eterna y todos que le obedecen a Él. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos que Pablo proclamó lo que llamó la obediencia de fe. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26 dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Vemos que Pablo y Pedro avisó de ellos que no obedecieron el Evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 dice, y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nosotros somos salvos. Nosotros no somos salvos solamente estoy diciendo, por fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también, vamos allá, Santiago capítulo 2. Esto lo explica un poquito más mejor que yo. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a brincar al versículo 24. Dice, vosotros
Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Necesitamos no solamente fe en Dios, pero necesitamos obediencia. Muchos tienen que saber la diferencia entre las diferentes obras. Tenemos primero las obras de la ley de Moisés. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículos 17, 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También cuando hablamos sobre obras, vemos las obras de ganar la salvación, como leemos ya en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Después vemos las obras de Dios. Son las obras de la ley de Moisés, las obras de salvación, y vemos las obras de Dios. Las obras de Dios nos manda a complacer a Él. El libro de Juan capítulo 6, versículo 28-29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Las obras de Dios no son para ganar nuestra salvación, pero para recibir la gracia de Dios. Teniendo fe en Jesucristo es una obra de Dios. Arrepentimiento de nuestro pecado es una obra de Dios. Confesando a Jesús es una obra de Dios. Pero estas obras, cada uno solo, no les da salvación. Bautismo es una obra de Dios, no una obra del hombre. Bautismo fue mandado por Jesús y sus apóstoles. Sabemos eso porque Marcos capítulo 16, versículo 15-16 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora sabemos que Dios es el que hace el trabajo de salvar una persona. Dios es el que salva. En conclusión, esta noche hay otros, obviamente, perversiones del evangelio que podemos hablar, pero no hay tiempo. Estaba pensando sobre, tengo la palabra aquí, pero no me está saliendo mi boca. Otro que se llama henotismo. Ajá. ¿Cómo se dice? Pero eso me suena. Henotismo. Anyway, esa enseñanza que niega que Jesús ha venido en la carne, ¿verdad? Podemos hablar sobre el mormonismo y otros. Nosotros necesitamos cuidadosamente recibir el evangelio que fue predicado por los apóstoles. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, en nuestro texto, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, será anatema. El evangelio que nosotros predicamos no es uno que todo cree. Cuando nosotros predicamos el evangelio, a veces la gente dice que no, rechazan el evangelio en cual nosotros presentamos, en cual nosotros creemos. Pero nosotros estamos tratando de glorificar a Dios y no a los hombres. Si los hombres rechazan el evangelio, eso es decisión obviamente de ellos. Pero para glorificar a Dios,
tenemos que obedecer sus mandamientos. Y si Dios dice ir a ser discípulos, pues yo debo de ir y predicar y compartir el Evangelio. Si yo voy a obedecer la palabra de Dios y ir, no importa lo que la gente dice. Si rechazan a mí, no están rechazando a mí, están rechazando a quién? A Dios. Si vamos a agradar al hombre, no somos siervos verdaderos de Dios, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a entender y saber el Evangelio que nosotros predicamos, para que no le pase como estaba pasando aquí a las iglesias de Galacia, que rápidamente creyeron en otro Evangelio. Vamos a estar firmes en la palabra de Dios y vamos a predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. Para que cuando vengan otros falsos profetas y vienen a hablar a nosotros podemos por la palabra de Dios decirle a ellos: eso es falso, y déjame enseñarte por la palabra realmente qué es el Evangelio. Pero tenemos que ser cristianos maduros para saber el Evangelio verdadero, para saber la palabra de Dios, para que no le pase como pasó a las gentes en las iglesias, que rápidamente se fueron a seguir a otros falsos profetas. La semana que viene seguimos con los próximos versículos, aprendiendo sobre lo que Pablo escribió a la iglesia de Galacia. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar y pues cerramos el servicio en el último himno. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque solamente da un verdadero evangelio, Jesucristo. Mandaste su único Hijo para morir en la cruz por nosotros. Señor, te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, como cristianos a estar firmes en la palabra. Ayúdanos a entender y conocer tu palabra, para que cuando vengas falsos profetas y venga otras enseñanzas, sea en nuestra iglesia o en nuestra casa, hogar, donde vienen, que nosotros podemos estar preparados y saber el verdadero evangelio. Le pedimos todo en el